Buenos días. Voy a explicar la primer clase de química que considero que ustedes deben de tener en cuenta para esta ocasión. Ustedes que no estuvieron en en la clase del día de hoy. Bueno, del día lunes, del día martes 1 de febrero. Entonces, durante esta clase hablamos de los compuestos inorgánicos que habíamos hablado en el semestre pasado y de también un tipo de nomenclatura que en este caso es la nomenclatura sistemática. Entonces, hoy voy a explicarles lo mismo que les expliqué a sus compañeros y al final de este video, ustedes van a regresar a la actividad y van a tener una actividad que van a realizar una vez que hayan visto el video. ¿Sí? Ya que hayan hecho la actividad, todavía no la van a subir. El próximo martes que tengamos clases, lo vamos a revisar. Si la actividad está bien, ya la van a poder subir ustedes a plataforma. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Vamos a iniciar. Entonces, como vemos, vamos a hablar de recordando nomenclaturas y de compuestos inorgánicos. Entonces, me di a la tarea de hacer este esquema. Recuerden que hablamos de diferentes tipos de compuestos inorgánicos y vamos a mencionar dos compuestos inorgánicos más. Entonces, como una forma de guía para que ustedes puedan entender cuáles son los compuestos inorgánicos, pues quise hacer este esquema. Entonces, lo vamos a utilizar de la siguiente manera. Cuando yo en mi fórmula química, recuerden que la fórmula química es esta combinación de letras que nosotros escribimos. Cuando yo veo en mi combinación de letras, eh, voy a ver dos cosas especiales. La presencia de hidrógeno en esa fórmula o la presencia de oxígeno. ¿Sí? Entonces, si yo en mi fórmula química veo que existe hidrógeno, entonces ese compuesto puede ser un hidruro. ¿Qué es un hidruro? Es una sustancia donde el hidrógeno está unido a un metal. ¿Sí? Si en mi fórmula tengo hidrógeno, pero no tengo metal, tengo un no metal. Ahora, para que yo pueda saber cuál es metal y no metal, pues tengo que tener mi tabla periódica con la que voy a identificar los metales y los no metales presentes en mi fórmula. Entonces, si tengo compuestos formados de hidrógeno y otro elemento que no sea oxígeno, voy a tener ya sea hidruros o hidrácidos. Los hidrácidos tienen no metales y los hidruros tienen metales. Esa es la gran diferencia. Ahora, se puede dar el caso de que en mi fórmula tenga oxígeno acompañado de alguien más que no sea hidrógeno. En ese caso, si es un oxígeno con un metal, le voy a llamar óxido metálico. Si es un oxígeno con un no metal, le voy a llamar óxido no metálico. Aquí hay que ser muy claros. Solamente voy a tener oxígeno con un metal u oxígeno con un no metal. Ahora, este es nuevo. ¿Sí? Vamos a tener la presencia de un oxácido. ¿Cuándo va a ser un oxácido? Cuando tengo, perdón, aquí no es oxácido. Este es oxisal. ¿Sí? Aquí está mal. Este es un oxisal. Entonces, ¿cuándo voy a tener una oxisal? Cuando en mi fórmula voy a tener tres tipos de elementos, tres tipos de átomos. Un metal, un no metal y oxígeno. Entonces, voy a volver a repetir. Me dan una fórmula
yo veo qué tipos de elementos están formando esa fórmula. Si en mi fórmula únicamente hay hidrógenos con otra cosa que no sea oxígeno, puede ser hidruro o hidrácido. Si en mi fórmula hay oxígeno unido a otra cosa que no tenga que ver nada con hidrógeno, puede ser un óxido metálico, puede ser un óxido no metálico o puede ser una oxisal. Una oxisal va a ser cuando tenga metal, no metal y oxígeno. Ahora, hay casos de compuestos inorgánicos donde hay dos tipos, donde el hidrógeno y el oxígeno están dentro de la fórmula. ¿Sí? Si el oxígeno y el hidrógeno están formando esto, un OH, le voy a llamar hidróxido, siempre y cuando estén formando OH y un metal. Va a ser un hidróxido. También puede darse el caso de que el hidrógeno y el oxígeno estén separados y que en medio de ellos esté escrito el símbolo de un no metal. En ese caso, estaríamos hablando de un oxácido. Dense cuenta que el hidrácido y el oxácido se parecen mucho. ¿Cuál es la diferencia? La presencia del oxígeno. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser un hidrácido? Cuando no tenga oxígeno. Solamente hidrógeno y no metal. ¿Cuándo es un oxácido? Cuando tenga hidrógeno, no metal, y un oxígeno más que lo está acompañando. Entonces, estos son los tres casos que puede existir. Compuestos solamente por hidrógeno, compuestos solamente de oxígeno y de otros elementos, y compuestos donde están el hidrógeno y el oxígeno de manera distinta. También puede darse el caso de que no tengamos ni hidrógeno ni oxígeno, y en ese caso vamos a estar hablando de una sal binaria, donde solamente tenemos metal y no metal. Aquí volvemos a lo que se parece con una oxisal, ¿sí? En este caso, la oxisal se parece a una sal, con la diferencia que la oxisal tiene oxígeno y la sal nada más tiene el metal y el no metal. Entonces, de esta manera yo puedo identificar de qué tipo de compuesto se trata. Vamos a hacer algunos ejercicios. Entonces, voy a aplicar este cuadro en estos ejercicios. ¿Cómo lo voy a aplicar? Bueno, pues de la siguiente manera. Con la primer fórmula. Entonces, yo veo que en mi primer fórmula tengo los dos elementos, oxígeno e hidrógeno, formando un OH. Entonces digo, bueno, sí hay hidrógeno, pero también hay oxígeno. Entonces me voy aquí abajo. ¿Es un oxácido? No, porque no tiene un no metal. ¿Es un hidróxido? Sí, porque tiene el OH y un metal. Entonces aquí le voy a poner hidróxido. Voy con este compuesto. ¿Tiene hidrógenos? No, no tiene hidrógenos. ¿Tiene oxígeno? Sí. Entonces puede ser cualquiera de estos. ¿El oxígeno está unido a qué? A bario. Voy a mi tabla periódica y veo que bario es un no metal. Entonces va a ser un óxido no metálico. Continúo. ¿Tiene hidrógenos? No, no tiene hidrógenos. ¿Tiene oxígenos? Tampoco tiene oxígenos. Entonces no me queda más que debe de ser una sal binaria, porque nada más tiene un metal, que sería esto que está de amarillo, y un no metal, que sería esto que está de verde. Entonces es una sal o sal binaria. Aquí, ¿tengo hidrógenos? Sí, sí tengo hidrógenos. Entonces me voy de este lado. Tampoco tengo oxígenos, entonces solo me quedo aquí. Si tiene hidrógenos y tiene un metal, que es este, entonces voy a hablar de un hidruro. Voy con este. Aquí veo que es una Hg, es un solo elemento. Lo busco en mi tabla periódica. Esa Hg es mercurio. El mercurio es un metal.
veo que solamente tiene oxígeno, entonces es un óxido metálico. Ahora veo el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tengo hidrógeno y oxígeno, entonces me voy a ir aquí en la parte de abajo. No es un OH, están separados por un no metal, por lo tanto debe de ser un oxácido. En el siguiente no tiene hidrógeno, no tiene oxígeno, es una sal. El siguiente es un oxígeno con un no metal, pues es un óxido no metálico. Aquí veo que hay un hidrógeno con un metal, entonces debe de estar acá. Puede ser un hidrácido o puede ser un hidruro. Es un hidruro porque está con un metal. Acá es un óxido no metálico. ¿Por qué? Porque solamente tiene oxígeno acompañado de nitrógeno. Busco en mi tabla periódica y el nitrógeno resulta que es un no metal. Veo el siguiente ejemplo. Tengo oxígeno e hidrógeno. Debe de ser algo de acá abajo. Está en OH. Es un hidróxido. Esta tiene oxígeno, no tiene hidrógeno. Entonces debe de ser cualquiera de estos tres. Por lo tanto, si es metal, no metal y oxígeno, es una oxisal. Y así, entonces de esta manera, yo puedo identificar fácilmente de qué tipo de compuesto se trata. Solo debo de saber interpretar esta tabla. Con que yo sepa interpretar esta tabla, yo puedo determinar de qué tipo de compuesto se trata. Si en la siguiente actividad que van a ustedes a hacer, la actividad que les voy a dejar de tarea, van a venir algunos ejemplos. Ustedes van a contestar a qué tipo de compuesto se refiere. Si es un óxido, si es un hidróxido, si es un hidruro, una oxisal, una sal o un oxácido. Eso es lo que van a hacer. Y se pueden guiar de esta tabla. Ahora, cuando estuvimos hablando en la segunda, en la tercera unidad de Química 1, explicamos que habían tres tipos de nomenclaturas, tres maneras diferentes de nombrar a los compuestos químicos. La primera forma, que es para mí la forma más sencilla, es la nomenclatura sistemática. La segunda manera es la nomenclatura stock. Y la tercera es la nomenclatura tradicional, que será la que estaremos abordando en esta unidad. La nomenclatura sistemática ya la vimos, pero vamos a hacer un breve recordatorio. Recordemos que las fórmulas comúnmente se escriben de la siguiente manera. Se escribe un elemento, el símbolo de un elemento, el símbolo de otro elemento, y a veces van a llevar subíndices. Los subíndices son estos números que aparecen en la parte de abajo de cada átomo que conforman a esa molécula. Y la forma correcta de leer una fórmula es a partir de derecha a izquierda. Es decir, vamos a leer al contrario de como comúnmente leemos. Nosotros leemos de izquierda a derecha. Aquí vamos a leer de derecha a izquierda. Bueno, en la nomenclatura sistemática tenemos que utilizar prefijos que van a nombrar a los números que van aquí al lado derecho de cada elemento. Por ejemplo, este número le corresponde al oxígeno. Aquí al carbono le correspondería el número 1, ¿sí? Y esos aquí los mencionando. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar a los compuestos? Bueno, se nombra el prefijo, después se nombra el nombre del grupo, que en este caso sería óxido, ¿ok?
que le vamos a poner aquí nombre de grupo, el prefijo del siguiente elemento, prefijo, ¿sí? Y el nombre del elemento. Ahora, para nombrar esos prefijos vamos a utilizar las siguientes palabras. Mono cuando es 1, di cuando es 2, tri cuando es 3, tetra cuando es 4, penta cuando es 5, hexa cuando es 6 y hepta cuando es 7. Entonces de esa manera vamos a ir nombrando. Generalmente, si el número de aquí es 1, pues ese sí se menciona y se le pone mono, ¿sí? Y dependiendo del tipo de compuesto es la palabra que vamos a utilizar. Por ejemplo, para los óxidos, pues es óxido, para los hidróxidos es hidróxido, para los hidruros es hidruro, pero para las sales va a depender de la raíz del no metal que estemos utilizando. Esto lo estoy mencionando así rápido porque ya lo hemos hecho, ya lo hicimos en clases anteriores. De todas maneras, ahorita con los ejemplos voy a ir explicando cómo se hace. Bueno, tenemos aquí estos ejemplos. Recordemos que tenemos que empezar a leer de derecha a izquierda. Entonces, en este caso, vemos que se trata de un hidróxido. ¿Por qué? Porque tiene un OH. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Bueno, primero vamos a nombrar este 2 que aparece aquí y le vamos a llamar dihidróxido. Y como no tiene el número 1, lo podemos llamar monocalcio o simplemente calcio. Dihidróxido de calcio. Ese sería su nombre. Vamos con el siguiente. Reviso. ¿Tiene hidrógenos? No tiene hidrógenos. Solamente tiene un oxígeno y un no metal. Entonces es un óxido. Aquí no tiene un número. Debe de ser 1. Aquí le voy a poner monóxido de bario o de monobario. Lo correcto sería monóxido de bario. Voy con el siguiente. Esta es una sal. ¿Cómo sé que es una sal? Porque no tiene hidrógeno y tampoco tiene oxígeno. Entonces va a ser una sal. ¿Cómo los voy a nombrar? En este caso en particular, se va a mencionar la raíz de este compuesto. Por ejemplo, este es cloro. En lugar de ponerle cloro, voy a omitir la última letra y le voy a agregar la terminación uro. Cloruro de sodio. Ahora, aquí como nada más tiene uno, puede quedar así cloruro de sodio o monocloruro de sodio. Sigo con este. Tiene hidrógeno con un metal, es un hidruro. ¿Cómo se llama? Monohidruro de potasio. Voy con el siguiente. Veo que aquí es un óxido porque tengo un metal y un oxígeno. ¿Cómo se va a llamar? Bueno, aquí nada más tengo un número 1. Se va a llamar monóxido de dimercurio. ¿Por qué di? Porque tiene un número 2 al lado del mercurio. Aquí, ¿qué es? Pues bueno, recuerdo que si no tiene hidrógeno, no tiene oxígeno, pues será una sal. En este caso sería di, porque tiene 2, bromo, le quito la última letra y le agrego uro, dibromuro de magnesio.
Aquí veo que es un óxido no metálico, porque no tiene otra cosa más que oxígeno y un no metal. ¿Cómo se va a llamar? Pentóxido de diastato. Aquí veo que es un hidruro. Dihidruro de calcio. Aquí tengo igual un óxido. Trióxido de dinitrógeno. Y finalmente tengo monohidróxido de litio. Ahora, aquí hay algo que quiero que quede claro. Es muy importante que yo reconozca los elementos. Por lo tanto, necesito una tabla periódica para cuando yo no conozca de qué elemento se trata. Es también muy importante saber que este número es un subíndice y lo único que me indica es la cantidad de átomos que están formando a esa molécula. Por ejemplo, en este caso, son 3 oxígenos que van a estar combinados o van a estar unidos químicamente con 2 nitrógenos. Eso es lo que quiere decir. Este número no representa el número de oxidación. El número de oxidación es otro número del que vamos a hablar en la siguiente clase. Entonces, después de que ustedes vean este video, ya van a poder realizar la actividad que está en esta misma tarea. Por lo tanto, primero tienen que ver el video. En este video, yo les estoy explicando, en primer lugar, cómo se clasifican los compuestos por óxidos, hidróxidos, hidruros, oxisales, y en esta les estoy mencionando cómo se nombran a través de la nomenclatura sistemática. Ahora, ¿qué van a hacer? Van a realizar la actividad que tienen pendiente, no la van a entregar todavía. El día lunes vamos a corregir los problemas que el día martes vamos a corregir los problemas que ustedes tengan con estos ejercicios. Si tienen alguna duda durante el momento que están realizando sus actividades, con gusto los podemos aclarar. Eso sería todo. Que pasen buen día.